¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Esta es una nueva emisión de Al Fin y al Cabo por Canal C de Cablevisión, como es habitual los martes a las 22 horas. Temas que están de alguna manera vinculados entre sí. Inflación y dólar es el tema que va a analizar Alfredo Blanco en su columna económica de todos los martes. Vamos a hablar con el editor de economía de La Voz del Interior, Adrián Simioni, y con el economista Jorge Ingaramo, sobre la concentración económica y financiera y la influencia que esto puede tener en las decisiones políticas, tanto en la Argentina como en Estados Unidos luego del triunfo de Donald Trump. Y sobre el triunfo de Donald Trump vamos a analizar precisamente con el licenciado Claudio Fantini. Vamos a los auspicios y cuando regresemos el análisis económico de Alfredo Blanco. OSDOP, la obra social del docente privado. Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. Inversia. Cooperativa Horizonte. El Consejo de Ciencias Económicas. Red de concesionarios, Pauni Sanelo. Estudio Jurídico Nagi. Cotreco. Universidad Tecnológica Nacional Regional Córdoba. Fabicur Ixa. La Anastasia, buena comida, 24 de septiembre 1035, Barrio General Paz. Instituto Uldon. Si todavía no tenés tu cordobesa, solicitala ya en nuestras sucursales. Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. ¡La Muni! Centro Robles. Marco Aurelio Sosa. Instituto San Agustín. CIAFA. IMIX. Aberturas Urbantec. Novar. La Anastasia. Doctora Elvia Guzmán. Reina Hada Peluquería. Inflación y dólar. La inflación 2.4, alta. El dólar se empezó a mover, como dice Alfredo, los periodistas hablamos de los últimos 15 minutos de economía, que lo recalcaba antes de comenzar el programa, pero evidentemente es el rumor que hay en la City cordobesa y también, naturalmente, a nivel nacional. Vamos a los auspicios de Alfredo. Cuando regresemos, comenzamos con el análisis. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur Ixa hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. Marco Aurelio Sosa, 58 años liderando en caños de acero. www.marcoaureliososa.com.ar. Ahora vas a poder refaccionar tu casa porque Bancor te da hasta 250.000 pesos para materiales de construcción a tasa fija y en pesos. Simple y fácil de obtener. Vení a Bancor y cumplí tu sueño. El mejoramiento de avenidas y accesos es parte de la recuperación histórica de la ciudad. Ensanchamos y pavimentamos las avenidas Duarte Quirós, 11 de septiembre y Boulevard Rivadavia para agilizar la movilidad en estas importantes vías de circulación. La inversión se ve en las obras. Municipalidad de Córdoba. Aberturas Urbantec. Hola Alfredo, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Se empezó a mover el... Bueno, tal como decíamos, recordás en el otro programa, Sí. hay que tener cierto cuidado de no hacer, cuando uno hace análisis coyuntura, no hacer de las noticias de los últimos 15 minutos. 15 minutos, digo Claro. yo, pero de los últimos días. Desde el martes pasado, recordarás que nosotros el martes pasado habíamos dicho que a veces se cometía ese error. Ese día el Central bajó un poquito la tasa. Sí. Yo he dicho varias veces que me parecía que era innecesariamente alta, pero bueno, lo concreto es que después de eso vinieron, digamos, en lo económico, dos noticias en Argentina. En lo político vas a hablar con Claudio sobre lo que significa la elección de Trump como nuevo presidente de los Estados Unidos. Pero bueno, acá ocurrió que apareció el dato de inflación. Entonces todo el mundo dice, bueno, ¿será que no se ha quebrado la inflación? Se empezó a discutir eso. No se había terminado de discutir eso con algún cuidado y empezó el dólar a mostrar cierta dinámica de crecimiento, ¿no? Y entonces muchos de los que escuchábamos decir el problema que tenemos, y que por otra parte es una posibilidad objetiva de problema, es el atraso del tipo de cambio, es decir, que el dólar se quedara atrasado, empezaron a decir, bueno, parece que vamos rumbo a una corrida cambiaria o cosas por el estilo, Sí. ¿no?
Yo creo que nada de eso es así, que uno debería mirar con un poquito más de distancia ese problema. Te voy a mostrar un pequeño gráfico de cómo evolucionó el dólar este año. Le voy a pedir al director si lo puede colocar. Ahí está. Esa es la evolución del tipo de cambio nominal. ¿Ves que tiene como una cumbre alta allá? Sí. Eso era febrero, más o menos, principio de marzo. Y acá está el punto que tenemos ahora, ¿no? Ahora. Bueno, fíjate, esos valores, vamos a poner allí la fecha y vamos a poner, es más o menos 15.80 en los dos. Acá en el medio, bueno, aquello tuvo que ver con un momento en que el central aflojó bastante la política monetaria y eso trajo como consecuencia que hubiese, digamos, una demanda mayor de dólares. Y bueno, después vino esto que está acá, este pequeño pico que está ahí, es cuando se conoció el dato de que el resultado del Brexit. Y eso, en definitiva, empujó el dólar a ese nuevo nivel. Bueno, y esta es la realidad que tenemos ahora. Yo diría que este sea el tipo de cambio nominal. Lo que ha ocurrido en Argentina es algo que ha pasado en otros países, en Brasil un poco más marcadamente, en México, que eso sí tiene que ver con las expectativas de que el gobierno de los Estados Unidos puede ser que eleve la tasa, los anuncios de grandes obras de infraestructura que dice el presidente Trump de alguna forma los tendrá que financiar. Y bueno, y cuando hay cierta incertidumbre, ocurre un fenómeno del cual hemos hablado muchas veces acá, eso de volar a la calidad, ¿no? Fly into quality. Bueno, entonces, digamos, eso puede explicar, pero de ninguna manera eso significa que estemos en los días previos de una situación cambiaria complicada, porque por otra parte el Banco Central no ha intervenido, no intervino para sostenerlo en los momentos en que el tipo de cambio se cayó hace una semana, porque el central está concentrado en su programa de metas de inflación y dice, bueno, el mercado cambiario que funcione en función de la oferta y la demanda. Además, no es la misma cantidad de reservas a esa fecha que ahora. Además, pero además el central no compromete reservas porque no está interviniendo en el mercado cambiario. O sea, yo creo que dije en una oportunidad que cuando el tipo de cambio se empezaba a trazar un poco, el central debería analizar la posibilidad de, el gobierno diría más que el central, de comprar más dólares, no porque sea necesario aumentar más los niveles de reserva, sino simplemente porque el atraso cambiario podría ser no ser bueno. Claro. De manera tal que este saltito de acá, yo creo que a alguna gente del gobierno le debe haber llegado como una buena noticia. Con los cuidados que obviamente tiene que tener, porque si la tasa de interés de los Estados Unidos sube mucho, es probable que digamos, el financiamiento para Argentina sea un poquito más caro, en fin. Pero digo, no es un tema dramático. Tampoco lo es el tema de la inflación, que es la placa que vamos a ver ahora. Sí. Esa es la evolución del nivel general del IPC, el incremento porcentual, la tendencia esa que habíamos visto que venía declinando, y habíamos dicho que cuando se conociera o cuando entrara realmente en vigencia el ajuste tarifario, iba a haber seguramente un pequeño pico. La explicación del 2.4 está asociada obviamente al precio de los regulados. En la siguiente placa vamos a ver cómo está la inflación de octubre, cómo fue para cada cosa. Digamos, el nivel general fue 2,4, los estacionales fueron 2, los regulados, ahí están las resoluciones nuevas de Enargás, 4,2, y la inflación núcleo, esa que decíamos que deja de lado los regulados y los estacionales, 1,8. Si uno toma lo que está ocurriendo en los últimos meses, se verifica que la inflación esperada, esa que mostrábamos en el relevamiento de expectativas del Banco Central, tiende a estar, digamos, en línea con lo que va mostrando el dato de INDEC, digamos, mes a mes. Ahora, ¿no ha sido aventurado lo de Pratgay decir que va a ser menor del 17% de lo que decía el presupuesto? Bueno, lo que sucede es que si uno... Bueno, hay que ver cómo finalmente terminamos el año, pero la tendencia que viene y lo que se espera, el relevamiento de expectativas que hace el Central, en realidad da un poquito por arriba de lo que ha planteado el gobierno en el presupuesto 2017, ¿no? Sí. Pero bueno, es una expectativa, es la mediana de la expectativa. La semana pasada con el cuadro mostrabas que hay 20%. Hay una convergencia. Entonces, digo, no, eso no es. Me parece que los problemas en realidad
que tiene la Argentina y que solo se tiene que ocupar no es tanto la volatilidad del tipo de cambio, que bueno, es algo que además no puede a lo mejor controlar absolutamente, sino que son los otros problemas. Consolidar una reducción de la tasa de inflación, mejorar el perfil de las cuentas públicas para que sea más o menos sustentable eso. Y además hay dos problemas que son problemas de la estructura económica que son muy importantes. Uno es la discusión del año que viene, si efectivamente la economía va a crecer a los niveles que estima el gobierno. Claro. Allí debe tener una preocupación. Y los dos temas que van ligados a eso son el tema del desempleo, no nos olvidemos que tenemos una tasa de desempleo un poco alta, y el otro tema que es el tema de la distribución del ingreso. Esos son problemas realmente serios, difíciles seguramente de abordar, pero el tema del tipo de cambio me parece que vamos a tener, digamos, cada tanto alguna volatilidad, pero en realidad lo que muestra el hecho de que se haya llegado a ese valor es que el gobierno confía en el mecanismo autorregulador del mercado para fijar el tipo de cambio, no compromete las reservas y estima que en el año que viene va a tener un dólar que no va a estar tan atrasado. Cuando vos decías de los 15 minutos, eso es cierto, porque hoy la discusión está en la mayoría de los medios de comunicación y particularmente en la mayoría de los periodistas que analizan la cuestión económica, la tasa de interés. Sí. Lo de Estados Unidos, lo que puede significar y lo que puede significar en financiamiento. ¿Vos crees que tiene margen Trump para hacer tantas locuras juntas? No sé, pero digo, lo primero que hay que ver es qué hace la Reserva Federal con la tasa. La Reserva Federal no va a hacer lo que diga Trump, por supuesto. Obviamente. Además hay gente que digamos, puede mostrar ciertos méritos en lo que ha sido el manejo de la política de la Reserva Federal en los últimos tiempos. Pero digo, puede ser que suba, puede ser que aumente la tasa de interés a la cual tenga que tomar crédito Argentina, que va a tener que tomar, y eso es una complicación más, pero bueno, es una complicación más de un panorama complicado de operar. Claro. Yo creo que no es más que eso. Después lo que haga Trump, bueno, iremos viendo. Hay quienes dicen que va a hacer cosas tremendas y hay quienes dicen que el sistema en los Estados Unidos es capaz de contrapesar los poderes para que no haga cualquier disparate, digamos, ¿cierto? Pero digo, los problemas de Argentina ya son suficientes para ocuparnos con prescindencia de lo que ocurra con la tasa de interés de los Estados Unidos y aún con la tasa de interés a nivel internacional. Me parece que los otros problemas son los que el gobierno tiene que seguir recuperando el precio de las tarifas, por el precio de las tarifas en general, eso es un problema. Tiene que consolidar esta relativa estabilidad de precios, y no puede dejar de ver los problemas que están ligados a la distribución del ingreso, al empleo, al crecimiento, porque si no, un día se le van a presentar bajo la forma a lo mejor de una puja distributiva. Inclusive las mismas decisiones, por ejemplo, el tema de los impuestos a las ganancias, que si no entra ante fin de año va a ser una complicación con la CGT. Sí, va a tener, digamos. Ahí el gobierno ha dado muestras contra lo que se decía que era gente que no sabía mucho de política, ha dado muestras de bastante habilidad política porque ha logrado sentarlos en la mesa con una actitud bastante amplia a los sindicalistas, ¿no? De manera tal que, digo, hago esta referencia porque hoy me han hablado de varias radios diciendo, ¿qué es lo que es esto del dólar? Claro, Digo, esto del dólar es un dato que dentro de una semana no nos vamos a acordar porque va a haber otra variable que va a haber dado un número llamativo. Me parece que los problemas de fondo, que son los que tiene que abordar el problema, siguen estando ligados a la inflación y siguen estando ligados a los problemas del nivel de actividad. Alfredo, nos encontramos la semana que viene. La semana que viene nos vemos. Ya regresamos y sobre el final del programa vamos a tratar de tener una comunicación con el diputado nacional Juan Brugue sobre el programa Alerta, un nuevo programa para el control precisamente de las telecomunicaciones y particularmente telecomunicaciones móviles. Vamos al corte, ya volvemos. Ostop, la obra social del docente privado y su familia, informa a sus afiliados que las 24 horas del día, los 365 días del año, tienen a su disposición el servicio telefónico 0810-122 OSDOP para solicitar información, realizar sugerencias, efectuar consultas y presentar reclamos. La Anastasia, buena comida, 24 de septiembre 1035, Barrio General Paz. Pueblo Santo Resto Bar, Avenida 24 de septiembre 946, primer piso.
Casa de España, Barrio General Paz. Ahora vas a poder refaccionar tu casa porque Bancor te da hasta 250.000 pesos para materiales de construcción a tasa fija y en pesos. Simple y fácil de obtener. Vení a Bancor y cumplí tu sueño. Pauni. Blanqueo y moratoria. Aproveche ventajas y disminuya riesgos. Consulte a un contador matriculado. Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba. Más de 60 años comprometidos con la ingeniería. Estudio Jurídico Nagy. Contactos al teléfono 428-3480. Bien, ganó Trump. Sorpresivamente es el presidente electo de los Estados Unidos. El tema es por qué ganó Trump, por qué fracasaron los medios, por qué fracasaron las encuestas y a dónde estaba el voto oculto, ese que le permitió a Trump ganar en los estados a través de los congresales, porque en la mayoría de votos, los 200.000 votos de Hillary Clinton la ponía como ganadora. Son las cosas y los avatares que tiene la política norteamericana, la Constitución norteamericana. Queríamos dialogar y que nos explicara precisamente todo este tema Claudio Fantini, periodista, escritor, profesor universitario, analista político, politólogo. Claudio, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. ¿Sorprendido o estaba ahí la duda también? Bueno, mi línea de análisis ya desde hace un par de años, y de hecho va a desembocar en un libro que está prácticamente terminado, mucho antes del resultado de esta elección, es que ciertas características de esta etapa de la globalización convergen para hacer un mundo impredecible. En todos los ámbitos ocurre aquello inesperado o supuestamente inesperado. En el caso de la victoria de Donald Trump se da en el marco de algo que ha ocurrido siempre. Cuando un sistema provoca en un sector importante, si se quiere mayoritario de la sociedad, un descontento, una aflicción, una sensación de caída, y ese sistema llega a convencer a ese sector de la sociedad que no se lo va a revertir, que esa clase política, esa dirigencia no encuentra los instrumentos para revertir esa caída, ese desmoronamiento que experimentan ciertos sectores de la sociedad. Esos sectores de la sociedad buscan el discurso que patea el tablero o buscan como líder a aquel que se propone terminar con el sistema o que propone reemplazar ese sistema por otro. En este caso, primero, esos discursos, en esas situaciones el discurso demagógico es el que gana. Siempre el discurso demagógico y antisistema tiene a los establishment en contra, pero eso no lo debilita, sino que lo fortalece. Siempre el discurso demagógico o antisistema tiene a los grandes medios de comunicación en contra, pero eso no lo debilita, sino que lo fortalece, es vitamínico en esas circunstancias tener los medios en contra. Y esto es así, y Perón lo explicaba para la década del 40 cuando decía, yo gané con todos los medios en contra, cuando fue el que pateaba el sistema, y perdí con todos los medios a favor. Eso es matemático, y ha sido siempre así. Trump supo entenderlo en esta elección. Él no era el único candidato antisistema, estaba
Jill Stein del Partido Verde, el anarcocapitalista Gary Johnson del Partido Libertario, si se quiere, la interna demócrata Bernie Sanders, ¿no es cierto? Pero él fue el que se visibilizó porque eligió como escenario, no como Ross Perot en su momento, crear un partido, el llamado Partido Reformador, que hizo muchos votos con eso. Eligió el escenario principal y fue ahí, o uno de los escenarios principales, el Partido Republicano, y fue ahí a mojarle la oreja a la clase política. Enfrentó primero a la partidocracia republicana, a la élite dirigencial republicana, ¿no? Y ahí empezó a convertirse la carrera electoral en una pista en la que fue levantando vuelo, porque él tenía la carta ganadora. La carta ganadora era el discurso demagógico. Cuando sectores de la clase media amplios, cuando sectores de la clase media baja, muy amplios, sienten que se desmoronan, llevan décadas sintiendo eso y empiezan a ver que la clase política no sabe cómo solucionarlo, tienen presidentes progresistas como Clinton en los 90 y Obama ahora, que son económicamente exitosos, ¿no? Dejan buenos indicadores, encuentran situaciones muy críticas y las revierten positivamente, pero no pueden revertir el tema de la concentración de la riqueza y el tema del desmoronamiento y el crecimiento de la desigualdad. Esa gente, apoyándolo a Obama, las encuestas muestran que Obama se retira con un apoyo social amplísimo. No es contra Obama el voto, es contra una clase política, contra un sistema que esos sectores amplios empiezan a ver que no tiene su solución. Inclusive, no sé si vas a coincidir, el discurso contra la inmigración no cierra tampoco, porque lo que antes venían a hacer los inmigrantes, ahora lo tienen que hacer los norteamericanos que cayeron en el bolsón absoluto de la pobreza. Así es, totalmente. Es una falacia lo de los inmigrantes, sí. Incluso las estadísticas muestran que en los temas delincuenciales no es la realidad la que dicen las usinas ultraconservadoras o los demagogos como Donald Trump, pero esa demagogia siempre tiene éxito. Cuando un sector de la sociedad se siente vulnerable, gana aquel que, usando la receta del viejo Carl Schmitt en su célebre libro El concepto de lo político, allá en las primeras décadas del siglo XX, y dándole argumento a los nazis para combatir a la República de Weimar, plantea la identificación de un enemigo, depositar en ese enemigo todas las culpas de todos los males y convencer a los vulnerables de que si le dan el poder, él va a batir a ese enemigo que los está mortificando. Esa vieja receta que Chantal Mouffe y Ernesto Laclau reciclaron, ¿no? Con un formato izquierdoide para el nuevo caudillismo latinoamericano, bueno, sigue siendo o dando frutos electorales en ciertos momentos. Bueno, en Estados Unidos nunca había sido así, en Estados Unidos nunca un presidente había sido un protegido de un presidente ruso. Claro, nunca jamás había... Trump elogió el liderazgo de Vladimir Putin, y eso es elogiar al líder, a la persona, cuando el líder está por encima del sistema institucional. En Estados Unidos, desde que empezó a engendrarse la Constitución en la cabeza de Madison, de Hamilton, de Jefferson, nunca el líder estuvo por encima del sistema institucional. Siempre fue al revés. Trump debe ser el primero que plantea revertir eso a través del elogio al liderazgo de Vladimir Putin e incluso el elogio que hizo en su momento de Hugo Chávez. Yo no creo que pueda hacerlo, y fui el primero que planteó la hipótesis del juicio político. Claro. Si él sigue, sí. Si el Trump presidente es una continuidad del Trump candidato,
El mismo Partido Republicano lo va a pedir juicio Claro, político. y no es que le va a bloquear las iniciativas desde el Capitolio, desde sus mayorías en la Cámara de Representantes y en el Senado. Le conviene más sacarlo con juicio político. ¿Por qué? Porque el vicepresidente, Mike Spence, es un hombre del aparato, Claro, es un hombre político. de la partidocracia y del aparato del Curiosamente lo mismo aparato hubiera sido con republicano. Sanders como candidato y no Hillary. Claro. Eran emergentes mucho Claro. más políticos inclusive que Hillary. Sí, sí. La diferencia entre Sanders y Trump es muy grande. Yo a Sanders no lo definiría como un demagogo. No, Ideológicamente, eso no es lo que quiere decir. claro, Es un está tipo muy formateado. formado, un tipo muy formado. Sí, 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 y tiene una larga carrera como senador por el estado de Vermont, es un viejo político. Uno dice, ¿por qué los norteamericanos a la hora de elegir a alguien que viene a patear el tablero no eligen un hombre austero y honrado y venerado como Sanders o como la doctora Jill Stein del Partido Verde? ¿Por qué eligieron a un tío rico, el primero que yo veo que financió de manera millonaria un culto personalista a sí mismo y tiene un avión donde su nombre va, como dice Rolling Stone, en el avión de los Rolling Stones? Narcisismo total. Un narcisismo, pero que en los niveles del absurdo. Inclusive en datos significativos también que no encajan. Es decir, el combatir digamos, China, México, etcétera, como que vienen a interferir dentro de la economía de Estados Unidos. Imposible porque ¿quiénes son los dueños de los bonos del Tesoro de Estados Unidos? Sí, así ¿Con quién va a es. tener que negociar? Sí. Y yo en eso creo que Trump es un viejo buen negociador en el mundo empresarial. Yo creo que ahora va a aflorar ese Donald Trump. Creo inclusive, Claudio, que en el mundo globalizado no hay lugar para locuras, para loquitos. Sí, pero estamos en el tembladeral. Sí. El mundo está provocando sacudones con votos Austria, inexplicables. Francia. Y son votos siempre en contra del sistema y de lo que dicen los grandes medios. El no en Colombia fue a contramano de lo que decían todos los grandes medios colombianos, todos, ¿no? Y de la región. Y sin embargo ganó el no al acuerdo con la FARC, ¿no? El Brexit en Gran Bretaña, a contramano de todos los grandes medios británicos, y ganó el Brexit. Acá lo preocupante en esto de preguntarse cuál va a ser el Trump que va a estar en el despacho Oval, el mismo que estuvo en las primarias republicanas y después en la elección, o aparecerá un nuevo Trump que se deje absorber por el sistema y que se deje regular hasta en dichos y hechos por el Partido Republicano. Yo creo lo segundo, porque creo en el fantasma del juicio político, y que lo eyecten como en Ecuador en 1997 lo eyectaron a Abdalá Bucaram, los propios roldosistas que le hicieron un juicio político y lo destituyeron por incapacidad mental para gobernar. Bueno, Trump está lleno de talones de Aquiles para que le hagan impeachment. Él lo sabe, y por eso, y porque se sabe un patito feo dentro del Partido Republicano, que lo considera un impostor, él se va a dejar regular, porque sabe que el Partido Republicano lo prefiere a Mike Pence, ese es el hombre del partido en la Casa Blanca. Pero, sin embargo, están estas otras señas, los elementos radicales que está poniendo dentro de su gobierno. Steve Bannon, que era el hombre que manejaba el sitio de internet que hacía de vocero periodístico de la campaña Trump, y que es de donde emanaban toda una carga segregacionista, antilatina, racista. Bueno, le dio un cargo poderosísimo. Newt Gingrich, aquel que lo atormentaba a Bill Clinton, paralizándole el gobierno cada 2 por 3. Pero Rudolph Giuliani al lado de lo otro, moderado. Es el más moderado. Moderado. Pero no es John McCain. No hay ningún hombre de los de la dirigencia y de las características de John McCain. O Jeb Bush, que también es un moderado. Pero más preocupante que eso, lo que planteó en interrogante, son sus vínculos en Europa. Farage vino a festejar el triunfo con él. Y Farage es el líder del United Kingdom Independent Party,
que es la ultraderecha británica que impulsó el Brexit. Impulsó el Brexit y son anti-Unión Europea. También está relacionado con Geert Wilders, que es el Le Pen holandés, y está relacionado con el partido de Le Pen. ¿Cómo hace para relacionarse ahora como presidente norteamericano con Bruselas, o sea, con la Unión Europea, si sus vínculos han sido siempre con aquellos que quieren destruir la Unión Europea? Bueno, esas son una de las tantas preguntas que se plantea cuando alguien que ha tenido un discurso, le toca gobernar y difícilmente lo puede hacer, al menos plenamente, con el discurso que lo llevó a la Casa Blanca, ¿no? Claudio, muchísimas gracias. Sé que tenés el tiempo acotadísimo porque estás con 100.000 ocupaciones, así que te agradezco que hayas tenido la deferencia de venir y darnos un... Ricardo, yo te agradezco a vos por la invitación, ¿eh? Gracias. Cuando regresemos, hablamos de economía. Ya volvemos. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur Ixa hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. Pueblo Santo, tu lugar. Almuerzos, meriendas, tapas, picadas, cócteles y buena música. 24 de septiembre 946, Casa de España, Barrio General Paz. La Anastasia, buena comida, 24 de septiembre 1035, Barrio General Paz. Marco Aurelio Sosa, 58 años liderando en caños de acero, www.marcoaureliososa.com.ar. Cooperativa Horizonte, 34 años de trayectoria y más de 10.000 viviendas entregadas a sus asociados. Usted ingresa sin requisitos, porque sabemos que no todos poseen determinado grupo familiar, ni un trabajo en blanco, y menos de una suma inicial para entregar. A la vivienda propia se llega seguro. Decidite. Horizonte, los pies sobre la tierra. Inversia Mediterránea de Inversiones, SRL. Instituto San Agustín, IMIX, CIAFA, Sistema de Autorización y Provisión de Medicamentos Oncológicos, certificación normas ISO 9001. El mejoramiento de avenidas y accesos es parte de la recuperación histórica de la ciudad. Ensanchamos y pavimentamos las avenidas Duarte Quirós, 11 de septiembre y Boulevard Rivadavia para agilizar la movilidad en estas importantes vías de circulación. La inversión se ve en las obras. Municipalidad de Córdoba. Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. Hola, soy Cotrequito. Quiero darte unos consejos. No arrojes residuos en la calle. Usa los cestos papeleros. No tires residuos en terrenos baldíos. Y los días feriados no saques la basura. Recordá que mantener esta ciudad limpia depende de todos. Ciudad limpia, ciudad mejor. Cotreco, higiene urbana. www.cotreco.com. Aberturas Urbantec, tecnología alemana, producción argentina, www.urbantec.com.ar. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. Bien, queríamos analizar cómo se refleja la concentración económica que eventualmente pueda influir o pues llega a influir en las decisiones políticas. Ya sea tanto con este triunfo de Trump, como lo marcaba Claudio Fantini hace unos momentos nada más allá de los principios demagógicos que reúne la figura de Donald Trump, y además lo que puede llegar a ocurrir en la República Argentina, también con concentraciones económicas muy importantes. ¿Son estos factores influyentes en las decisiones políticas que no se toman finalmente para que
el sistema no se vea provocado por un grupo de gente que está reclamando que se vayan todos, como sucedió en el año 2001 acá en la República Argentina. Porque de eso en última instancia se trataría lo que sucedió en los Estados Unidos y el crecimiento de la nueva derecha en el mundo. Hemos invitado a dos caracterizados hombres de la economía para analizar este tema. Jorge Ingaramo, economista, Adrián Simeoni, editor de Economía de La Voz del Interior, periodista, profundo analista de las cuestiones económicas. Y bueno, vamos a ver con ellos qué nos dicen con respecto a este tema. Jorge, Adrián, gracias por venir. Gracias por invitarnos. ¿Querés empezar, Jorge? Bueno, la concentración económica existe en todas partes del mundo. En el sistema capitalista hay concentración económica, hay posiciones dominantes en los mercados, hay reservas de derecho de propiedad para invenciones y royalties para las patentes tecnológicas que le dan poder de monopolio a ciertos sectores. Eso existe en todas partes del mundo. En la Argentina se pretende que la concentración económica que existe en este país, que por supuesto existe, como insisto, en todas partes, es la causante de la inflación, de que le saquen la plata a la gente, etcétera, etcétera. Eso no es así, no pasa nada. Yo creo que la posición dominante no significa absolutamente nada. Doy ejemplos. Nosotros tenemos una sola empresa de aluminio, Aluar, que es monopólica, tiene posición absolutamente dominante y exporta. No podríamos tener dos empresas de aluminio, imposible. Tampoco desaparecería la concentración si hubiera dos empresas de aluminio porque se pondrían de acuerdo entre ellas. Pero la tecnología impone de que haya solamente una y que encima trabaje con capacidad ociosa. Si uno va a ver, ahora, si uno comienza a mirar en la concentración en el sector de higiene y tocador, donde hay dos empresas grandes, multinacionales, que tienen mucho poder de mercado y de fijación de precios, ahí la concentración viene del lado de la inversión marcaria y la inversión en publicidad que estas empresas, como tienen posición dominante en el mercado, pueden hacer. Te interrumpo un minutito cuando hablabas de el aluminio. Te toco Techín con los caños de los gasoductos contra los chinos. ¿Qué me decís de ese tema? Bueno, ¿mucho más caros? Cuando se decide comprarle a los chinos, Techín pone el grito en el cielo y trata de presionar para que se le compre a ellos y no se le compre a los chinos. Bueno, eso ¿influye o no influye eso? Claro, influye, pero no ganaron, la perdieron la película. Y además eso es abuso de posición dominante. Eso se tiene que denunciar de oficio. Digamos, en la Argentina hay una ley de defensa de la competencia que no castiga la existencia de posición dominante, castiga el abuso de posición dominante. Como en Estados Unidos, la ley antitrust, igual. O sea, vos podés tener un mercado donde un tipo tenga el 30%, otro tipo tenga el 30%, otro tipo tenga el 40%. Si ninguno de ellos abusa de su posición dominante, no hay nada que hacer. Ni siquiera el Estado puede actuar de oficio. Ni siquiera el Estado puede actuar de oficio. Cuando hay posición dominante y se ejerce con abuso de posición dominante, hay que hacer la denuncia correspondiente. Si ningún particular afectado la hace, la tiene que hacer el Estado de oficio. Eso es lo que dice la ley de defensa de la competencia. ¿Adrián? Pero la posición dominante en sí no significa absolutamente nada. Siempre va a haber poder de mercado. ¿Por qué? Porque la escala económica es la base del capitalismo. La base de que el capitalismo funcione y tenga reducciones de costos que en el largo plazo benefician al consumidor es el aumento de la escala productiva. No, en el caso particular de Techín y el conflicto que ha tenido por la importación de caños chinos por los gasoductos de Córdoba, yo simplemente quiero agregar como un detalle que no es el único lugar en el mundo donde los productores de caños o de productos de aceros pelean contra los proveedores chinos. Hay tremendas campañas en toda América Latina. Uno ve los argumentos de las cámaras empresarias acereras de América Latina, son exactamente los mismos de Techín, en toda Europa y en todo Estados Unidos contra China, porque evidentemente es imposible competir contra los costos chinos, y es un punto ahí a discutir si hay que sacrificar toda la capacidad de producción instalada de todos estos países para quedar luego atrapados en un solo oferente chino. Es para discutirlo, digamos, ¿no? Es un tema que tiene muchas aristas. Respecto de la concentración, si es que la estamos vinculando al tema que se hablaba anteriormente, esta reacción política en todo el mundo, o en casi todo el mundo, frente a la globalización económica, esta sensación de que la gente, de que las personas ya no somos propietarios de los bienes de este mundo, ni siquiera en una cuarta parte menor
ni somos propietarios, por ende, de nuestro destino político y social. Yo quería distinguir un poco varias cosas. Una es que la propiedad, pese a que lo que pensamos, está extraordinariamente difuminada. ¿Sí? Bill Gates tiene muchísimo dinero, sin duda, y tiene una enorme concentración de dinero. Ahora, los propietarios del gran capital en el mundo, de las empresas norteamericanas y también de las empresas chinas, en gran medida, son los fondos de pensión del mundo que pertenecen a millones de personas que reciben la renta de esas inversiones. Millones de personas expandidas por todos lados, sobre todo en Estados Unidos, de manera tal que hay una cuestión en todo caso de lógica del funcionamiento del capitalismo, más que una cuestión de capitalistas versus no capitalistas, de propietarios versus no propietarios, en buena parte del mundo. En el caso de Argentina, yo voy a insistir con algo que siempre que puedo lo repito. La verdad que el problema de Argentina es que Argentina es pobre, no es que esté concentrada la riqueza. Tenemos empresas muy pequeñas, ínfimas, es un país que no ha logrado acumular capital, por eso somos pobres, por eso nos falta inversiones para poder desarrollar los recursos naturales, por eso tenemos trabajos de escasa o nula calificación en muchos casos. Entonces, digamos, no confundamos los tantos, porque si no, parece que esto fuera una reacción, estas reacciones políticas en que vemos en Europa, que vemos en Estados Unidos, parece que fueron una reacción a esto, y yo creo que en realidad es probable que tenga que ver con otra cosa. Para mí, hay 30 años en los que el mundo se viene reacomodando, Estados Unidos claramente viene dejando de ser la potencia que era, Europa también, y eso le produce unos quiebres internos tremendos. No hay protestas contra la globalización en China, no hay protestas contra la globalización en la India. Las mayores protestas que hay en América Latina en este momento son en Venezuela, donde un liderazgo populista hizo todo lo posible por no entrar a la globalización, ¿no? Hugo Chávez tenía la propiedad total de la petrolera PDVSA y en base a eso controlaba todos los recursos de Venezuela y él era el único que decidía de qué forma Venezuela se relacionaba con el mundo. Lo decidió muy mal aparte, ¿no? Pero las mayores protestas y los malestares están ahí en este momento. Lo estuvieron en Argentina hasta el año pasado, o sigue estando en Argentina. Estamos en una situación de muchas incertidumbres en la Argentina, pero ciertamente estuvo gobernada durante 12 años por un gobierno que resistía sumarse a la globalización. Lo único que hicieron estos países fue aprovechar las materias primas caras, nada más, ¿no? Ahí quería llegar yo con lo que acabas de decir. Jorge, cuando nosotros nos encerramos en lo nuestro, como el gobierno kirchnerista, Estados Unidos se abriga. Ahora, Trump predica cerrar Estados Unidos y nosotros nos abrimos. ¿Cómo se entiende? No, nosotros no nos abrimos. Las importaciones no han crecido nada en Argentina. Eso que dicen de que se está destruyendo la industria nacional por las importaciones es un cuento chino. Eso no existe. Bueno, las diferencias no son tan grandes. No, en la Argentina no hay apertura económica porque, digamos, las de Hay siguen funcionando. Por supuesto que no igual que en la época de Moreno, pero siguen funcionando. Así que yo no veo ninguna... A mí me gustaría hacer algunos matices, digamos. Yo creo que el problema de la distribución del ingreso en Estados Unidos no es tanto que la globalización redistribuyó los ingresos en Estados Unidos. La globalización, afortunadamente, redistribuyó los ingresos en el mundo. Claro. A favor nuestro, a favor de los pobres del sur y a favor de los asiáticos. En realidad, el cambio tecnológico es el que hizo ese abismo de diferenciales de salarios y productividad que hizo que en Estados Unidos quedaran 3 segmentos de ocupación laboral, uno de alta capacidad, que puede de alto talento y de alto desarrollo intelectual y recursos humanos, otro más abajo que ya no puede ganar los $20 que ganaba un obrero de la Ford hace 20 años, que por supuesto esos puestos de trabajo no existen más y ahora están ocupados por un robot,
están ocupados por mexicanos, no olvidémonos. O están en México a $3.50 la hora o están reemplazados por un robot. Y después el gran segmento de la economía de servicios, que es una consecuencia de la globalización, porque la globalización inevitablemente, con la escala del desarrollo tecnológico y la robotización de la economía, lo que genera es una economía de servicios. Esos puestos de trabajo de servicios en los McDonald's no pueden dar el mismo ingreso que tenía el tipo de la General Motors de hace 20 años. O sea que si estamos discutiendo distribución internacional del ingreso, yo me quedo con la globalización 25 veces. Si estamos discutiendo que los tipos, que los blue collar americanos no quisieron dejar sus empleos de $20 la hora para ir a trabajar en McDonald's a 8, bueno, muchachos, jódanse, ¿qué quieren que les diga? Porque, digamos, no hay más. Tenías para elegir, o te ocupamos tu lugar con un robot, o te vas a trabajar al McDonald's, o te quedas desocupado. O te recalificás para ser vos el reemplazo del robot. ¿Pero cuál es el rol del Estado en ese caso de no haber previsto también y haberle dado los instrumentos? Bueno, la economía americana no es una economía que se caracterice por una fuerte intervención del Estado precisamente. Y además, además el caso de China sí. Pero acá sí. Yo no sé, digamos, las empresas chinas no son dueñas, no son propiedades de fondos de pensión, son propiedades muy dirigidas, absolutamente estatales. Excepto las filiales. El 80% de las empresas públicas y semipúblicas chinas están directamente subsidiadas por el mundo, digamos, no solamente por los chinos, sino por el mundo. Y están manejadas de una manera férrea y que, por supuesto, resiste todo tipo de globalización, maneja una agresividad comercial, roba patentes, hace cualquier clase de estropicio en el mundo. Esto que hace con los tubos. Por eso hay que pararlo. Yo no tengo la duda que planteaba recién Adrián. Hay que pararlo a esos tipos. Esos tipos que vienen y te roban la propiedad intelectual, que después te hace... En el presupuesto del 2016, de 2017, 2018 y 2019 hay 43.000 millones de pesos en Argentina para pagar las centrales Zepernik y Néstor Carlos Kirchner. En el caso del primer año se llevan prácticamente el 40% de la inversión real directa del gobierno nacional argentino. Y eso el gobierno de Macri no lo pudo cambiar, porque es una negociación pésimamente hecha por el gobierno anterior. Y eso lo tenemos que sufrir. Es inmodificable aparte. Inmodificable, porque ya están los muchachos instalados, además ya tienen, digamos, avanzado el proyecto. O sea, distingamos los problemas. Digamos, que a mí me vengan a decir que Trump, millonario, es un tipo de sectores concentrados, no lo acepto. En ninguno de los sectores en que está Trump hay concentración económica. Él está en el turismo, donde no hay concentración económica, está en el juego donde puede haber concentración económica en un lugar determinado, pero uno puede ir a jugar a otro lado, nadie lo obliga a jugar ahí. Y está en la construcción donde no hay ninguna clase de concentración económica. Si vos me decís, bueno, ¿hay concentración económica en China? Sí, por supuesto hay concentración económica. Y ejercen su poder económico en todas partes del mundo que pueden. ¿Tienen la culpa la globalización de eso? Para mí no. Gracias a Dios que tuvimos globalización, en la Argentina pudimos tener teléfono, cosas normales, tener autos que se levantaba el vidrio apretando un botón. No, en respaldo un poco de lo que él dice y también poniendo en duda de hasta qué punto Donald Trump va a poder cumplir no va a cumplir estas nada. cuestiones, ¿no? Primero, para mí es fundamental esta cuestión. En los últimos 15 años, el promedio de la expectativa de vida de África subió en promedio 9,4 años. ¿Sí? Eso es globalización. En gran parte llevada adelante por China, que se metió en África y está reorganizando ese continente. Podemos discutir todo lo que quieras. Ahora, elevar la calidad, la expectativa de vida de las personas, a mí eso ya me parece bastante progresista, de entrada, digamos, como gran estadística, ¿no? Y después, ¿el mundo es más desigual? Piketty dice que sí cuando mira hacia adentro de Francia, ¿no? O cuando mira hacia adentro de Estados Unidos. Ahora, si miramos el mundo en su conjunto, los indios y los chinos y el resto de los asiáticos y los latinoamericanos hoy somos mucho más iguales a los estadounidenses y a los europeos de lo que éramos hace 20 años. De eso no cabe duda. Entonces, hay que ver muy bien el punto de vista. Y no sé si Donald Trump va a poder con eso. Mira, hace 30 años yo viví un año en Estados Unidos, te contaba él. Los vaqueros Levi's estándar en un supermercado costaban $35 hace 30 años. ¿Sí? Ahora cuestan $25 el vaquero Levi's estándar. ¿Sí? Eso, ¿cómo se mide en términos de ingreso de la población? ¿Cómo se miden los ingresos de la población que reciben a través de los servicios que brinda el Estado, que son mucho más de lo que se brindaban hace con un agregado, cuando le mirás la etiqueta dice Made in China. Sí, claro, por eso.
Es que por eso lo digo, por supuesto, esos pantalones se hacen en China. Ahora, ese made in China es el que aumenta la capacidad de consumo de esa gente, muchas de las cuales, sí, es cierto, gana $8 en lugar de ganar 20, como ganaba antes, y habrá otros que no, otros que siguen ganando lo mismo, ¿no? Pero tienen empleo. El empleo tienen empleo en la economía de servicio. ¿Hay otra mejor? La verdad, no lo sé. Yo creo que sí. A la tasa de evolución del cambio tecnológico que hay en el mundo, me parece que la industria tradicional no vuelve más, ni con Trump ni sin Trump. Exactamente, yo creo que sí. Y si vuelve, ¿a dónde va a volver? En Bangladesh. No va a volver en el medio oeste norteamericano. Quedémonos tranquilos. Sí, es muy probable que esto que vemos nosotros sea la crisis de Estados Unidos y de Europa, dejando de ser los líderes del mundo, que ya lo habíamos anticipado. Es muy probable que eso sea. Si va a llevar puesta la democracia liberal, que nosotros queremos y que nosotros creemos que es el mejor sistema, o el menos peor de todos los sistemas, es el menos fascista, el menos autoritario. Si lo va a llevar puesta, ¿nos va a gobernar un modelo chino en todo el mundo? No lo sé, ojalá que no. Ojalá que no, porque eso sí sería grave. Mira los ingleses ahora tienen un cagazo encima porque votaron el Brexit y ahora no saben cómo encararlo, y entonces van y le dicen van a Bruselas y dicen, no, nosotros no nos queríamos ir a Europa, nos queríamos ir un poquito nomás, en esta parte que no nos convenía, no que nos queremos ir, en esta parte que nos convenía queremos quedarnos. Entonces la señora que estaba en contra del Brexit tiene que ver cómo administra la salida del Brexit. Adrián, Jorge, muchas gracias. Gracias por venir. Gracias por todos. Ya volvemos. La Anastasia, buena comida, 24 de septiembre 1035, Barrio General Paz. Hay un antes y un después en tu manera de ver las cosas. Descubrí tu mirada en High Definition. Novar. Ver mejor es posible. Pueblo Santo, tu lugar, almuerzos, meriendas, tapas, picadas, cócteles y buena música. 24 de septiembre 946, Casa de España, Barrio General Paz. Reina Ada Peluquería. Uriel Gacero, fisioterapeuta, kinesiólogo. Centro Robles, un centro integral de diagnóstico cardiológico no invasivo. La Rañaga 94, segundo piso. 0351-460-1400 o 460-1700. Taller Alam, chapa y pintura, automóviles nacionales e importados. Mariano Benítez, 1794, teléfono 474-1330. Doctora Elvia Guzmán, Derecho Previsional, teléfonos 153-1470-00. Al cierre del programa queríamos dialogar con Juan Brugue, que es diputado nacional de la Democracia Cristiana, porque ha presentado un proyecto de protección ciudadana del uso indebido de los servicios de telecomunicaciones en móviles denominado Alerta. Está en línea con nosotros desde Buenos Aires, naturalmente, y vamos a hablar con el diputado nacional. Brugue, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hola Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Un gusto. ¿A qué se refiere específicamente este proyecto Alerta, Juan? Tiene 4 ejes principales. El primero de todo, bueno, reglamentar un poco en lo que es la ley Bloomberg, que establecía de que solamente se pueden vender aparatos celulares y chip en los comercios que estén autorizados para ello, y que nunca se reglamentó esa ley. Por lo tanto, nosotros establecemos que la prohibición de que se pueda vender las tarjetas SIM, o sea, los chips y los prepagos que no sean en los lugares habilitados, o sea, en las casas que se dedican a la venta de telefonía. El otro aspecto relacionado a la clonación de los emails que se usan con los celulares robados. O sea, en la República Argentina hay una estadística de que hay aproximadamente 5.000 celulares que se roban por semana, y que eso significa de que esos aparatos son vueltos a la actividad comercial, vueltos al mercado, pero a través de una alteración en lo que respecta a su número base, clonando números verdaderos, y eso genera
por supuesto, una gran tentación para la delincuencia organizada y se usa y tiene un valor en el mercado. El otro aspecto relacionado al uso de los celulares en las cárceles, que también es un flagelo importantísimo. Por día se secuestran aproximadamente 300 celulares en todas las cárceles de la República Argentina y los costos de esos celulares internamente en las cárceles oscilan entre los 500 y los $1.000 para las personas, los presidiarios que quieren hacer uso de allí para cometer los delitos que ya sabemos de extorsión y demás. Y el cuarto elemento fundamental también es llevar un registro nacional de todos los tipos de celulares que haya en el país, a los fines de que cuando las fuerzas de seguridad o la justicia requiera saber de quién es el portador de un celular o de una tarjeta SIM, se puede identificar fácilmente a los fines de determinar si ha participado o no participado en la comisión de un delito. Juan, ¿esto no significa de alguna manera inmiscuirse en la privacidad de quién es el portador precisamente del celular? Bueno, en este esquema hay que diferenciar lo que son las libertades individuales de lo que son la seguridad pública. En el sentido, en Europa y en Estados Unidos, la aportación de un celular o la aportación de una tarjeta SIM significa y exige necesariamente la identificación de la persona a los fines de determinar la conexión de usuario con el prestador del servicio. En esto lo que nosotros queremos es poner orden en el mercado, por un lado, y por otro lado, como una cuestión de seguridad pública, sabiendo que el anonimato del uso de los celulares, sobre todo aquellos que son con sistema prepago o con sistema de tarjeta SIM, sirve para la comisión de delito, el de establecer un esquema para justamente su mal uso no lleve a, a acrecentar aún más la situación de inseguridad que vive el país, ¿no? Juan, ¿esto cómo ha sido recibido dentro de diputados y cuál es la autoridad de aplicación que va a, de alguna manera, manejar esto? Bueno, está en este momento en tratamiento en la Comisión de Comunicaciones, la cual la presido. La mayoría de los bloques lo ha visto con buenos ojos. Es más, la ministra de Seguridad con el ministro de Comunicaciones recientemente han sacado una resolución que en cierta medida no lo dicen en su fundamento, pero tiene mucho que ver con algunas de las partes de nuestro proyecto que fue presentado con anterioridad a esa resolución, en donde obliga a que todos los usuarios de las tarjetas prepagas se tengan que identificar, por lo cual nuestro proyecto va en un sentido, positivo en esa línea, así que entendemos de que hay voluntad y que hay interés de los diferentes bloques de avanzar. Nosotros este jueves estamos invitando a la mañana a todas las telefónicas a debatir el proyecto para ver en qué medida podemos, en la colaboración mutua entre el Estado. ¿La autoridad de aplicación es el Ministerio de Seguridad? Hola. ¿Está en el aire, Juan? No, creo que se cortó. A la venta y la transferencia de los celulares, y segundo también de dar una herramienta que permita, en el caso de la comisión de delito, poder avanzar rápidamente. La autoridad de aplicación va a ser obviamente el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia, y establecemos que la información que tengan que brindar las telefónicas lo serán en función de las órdenes judiciales que le lleguen tanto a pedido de los fiscales o de los jueces intervinientes en las causas penales, ¿no es cierto? Juan, le agradecemos mucho esta gentileza que ha tenido de comunicarse con nosotros y además, cuando esté en Córdoba lo charlaremos con mucha más minuciosidad para entrar bien en detalle de este proyecto de ley. Muchísimas gracias, Ricardo, y por supuesto tomo en cuenta la invitación y allí estaremos. Un abrazo. Gracias, Juan, muy amable. El diputado Juan Brugue, de la Democracia Cristiana, diputado nacional, sobre este novedoso proyecto de ley que de alguna manera controla. Habrá que ver, como decía Brugue, que esto no cercene las libertades individuales de quienes poseen naturalmente los teléfonos móviles llamados celulares. Esto ha sido todo por hoy. Nos vamos, nos volvemos a encontrar el próximo martes a las 22 horas aquí por Canal C en otra nueva edición de Fin y al Cabo. Que tengan muy buenas noches.